Impresionantes imágenes que dan cuenta de un atentado que se produce desde una mototaxi. Esto ocurre mientras se está construyendo en San Juan del Lurigancho una obra muy importante para mejorar el tránsito vehicular. Estamos hablando de la nueva vía rápida Próceres Vice, y ustedes pueden percatarse rápidamente cómo esta mototaxi que va a uno de los lados de la obra lanza una granada. El comunicado ha confirmado lamentablemente que una persona ha perdido la vida producto de este atentado, que se registró exactamente a las 3:53 de esta misma tarde. El capataz, el jefe de obra, ha muerto, ¿no? Durante este atentado hay varias cámaras de seguridad que han podido registrar desde diversos ángulos este atentado criminal que se produce cuando se había prohibido o está prohibido, ¿no?, que una motocicleta lineal lleve a dos personas a bordo. Pero miren ustedes cómo la delincuencia se las ingenia también para que ahora el ataque confirmado con una granada en mano que ha sido lanzada desde un vehículo mototaxi, un vehículo menor. No tenemos información todavía confirmada de que la obra o la empresa encargada de su ejecución haya estado sometida a amenazas, recibiendo amenazas por extorsión. Lo que se sabe es que es un hecho lamentable que ocurre cuando el gobierno ha vuelto a postergar el Plan Nacional de Seguridad. Estas son las imágenes. Vamos a tener información en vivo con nuestra compañera Candy Quispe, que está en el lugar de los hechos, porque esta es una noticia todavía en desarrollo. La explosión se produce exactamente a las 3:53. A esta hora cae la noche y Candy Quispe tiene la información. Adelante, Candy. Así es, Mávila, un atentado realmente macabro. Estamos viendo en imágenes en estos momentos peritos de criminalística se encuentran en el interior de la obra realizando las diligencias en el lugar exacto donde cayó esta granada de guerra en horas de la tarde. Se trata del sector 5, en el lugar vemos es una carpintería donde había muchos trabajadores, estaba el capataz, había muchos peones, muchos obreros, cuando en ese momento se produce una explosión. Todo ocurre exactamente en la avenida Vice, donde nos encontramos en estos momentos, Mávila, y te quiero comentar que en el lugar aún se encuentra el pasador de seguridad de la granada de guerra utilizada por estos delincuentes, que se encuentra aquí en la pista, aproximadamente 3:53 de la tarde. Una mototaxi pasa por este lugar. Esa es la cámara de seguridad que capta el momento exacto cuando pasa este vehículo, y del interior de la moto una persona lanza este aparato explosivo, una granada, y lo tira en el techo del interior de la obra. Lo que vemos en imágenes, Mávila, es el seguro de la granada. Claro. Estos sujetos se han tomado el tiempo de quitarle el seguro para poder lanzar el explosivo. Sí. Y cae exactamente en el techo de esta obra. Fíjate, cae sobre la calamina de aluminio. Vamos a subir un poco la toma para mostrar el orificio, el forado que se produce producto de esta detonación, pues en el momento que este delincuente lanza este aparato explosivo, se produce una gran detonación que genera esta abertura, este forado en el techo de calamina, y el artefacto cae directo donde se encontraban varios trabajadores, y lamentablemente este aparato le cae en la cabeza a un hombre, al capataz que estaba dirigiendo a todos los hombres, a todos los peones. Se trata de Jorge Guayanay Apaza, de 38 años, era capataz, trabajador del consorcio Próceres, empresa contratista encargada de la ejecución de la obra de nueva vía rápida Próceres Vice. Lamentablemente sus compañeros intentan auxiliarlo, lo llevan al hospital de San Juan del Lurigancho, pero desafortunadamente llegó sin vida. No es la única víctima, otros 2 trabajadores han resultado heridos. Se trata de José Pasache Gómez,
es operario de carpintería, y Eric Pérez Coronado, quien es peón de obra. Ambos también han resultado heridos producto de la detonación de la onda expansiva y también de las esquirlas que ha provocado esta granada de guerra que ha caído exactamente en la carpintería. Estos sujetos, estos delincuentes sabían que en esta zona se encontraba la carpintería, donde había muchos trabajadores, muchos obreros laborando a esa hora de la tarde. Sí, ha sido un ataque planificado. Tenían su objetivo marcado, sabían que había varios trabajadores y lanzaron esta granada de guerra que lamentablemente ha dejado a una persona sin vida, Mávila. Por lo pronto, por la información que nos alcanzas, Candy, podemos deducir que se trata en efecto de un ataque planificado. Yo comentaba el hecho de que se ha prohibido la circulación de 2 personas a bordo de una motocicleta, pero justamente comentábamos antes de salir al aire de que la delincuencia se las ingenia y que esta vez se ha lanzado este explosivo cuyo, no se puede negar que se trata de una granada, precisamente porque Candy nos ha mostrado ya el seguro en el lugar en el que ha caído. Ustedes han visto que hay un círculo dibujado alrededor porque esto sirve para las investigaciones policiales. Tenemos entendido, y nos decías tú, que lamentablemente el capataz ha perdido la vida. Estamos hablando de un hombre muy joven. Jorge Guayanay tenía 30 y tantos años apenas, es lo que nos decías, Candy. ¿Tú sabes si a estas alturas de la noche y luego del tiempo transcurrido se ha podido establecer que el consorcio, los trabajadores, hayan recibido algún tipo de amenazas? ¿Qué es lo que han podido opinar o contar las personas con las que tú te has comunicado desde que llegaste al escenario desde donde estás haciendo la transmisión? Hemos conversado con algunos trabajadores, están realmente conmocionados por esta tragedia. Le hemos preguntado si han recibido amenazas, han preferido no hablar. Lo que sí han dicho es que hace 2 días en la puerta de la obra se produce una balacera, una persona realiza disparos y no saben si esto estaría relacionado con este ataque ocurrido el día de hoy en horas de la tarde. Sabemos que muchas obras vienen siendo víctimas de extorsión, de cobro de cupos. Al menos en el comunicado que ha enviado Invermed del municipio de Lima, no han confirmado si es que este consorcio venía recibiendo amenazas por parte de extorsionadores. Es una obra grandísima, Mávila, que está varios kilómetros en la avenida Vicen. Nosotros estamos exactamente a la altura de la avenida El Muro. Los trabajos se han paralizado, nos han comentado los trabajadores, debido al atentado. La policía viene cordonando la zona. Hemos visto a los peritos de criminalística en el lugar, recabando huellas, recabando evidencias, las esquirlas también, para poder determinar, ¿no?, la magnitud de este atentado, y las cámaras de seguridad que han podido evidenciar el trayecto de esta mototaxi que ingresa por este pasaje prácticamente bastante estrecho para poder atentar contra la vida de estos trabajadores, Mávila. Se trata del consorcio Próceres. Ellos son la empresa contratista encargada de la ejecución de esta obra que, como tú lo mencionas, es una obra muy importante, una vía rápida Próceres Vice, que contempla incluso 4 viaductos elevados, puentes vehiculares a desnivel, que va a ayudar a muchísima gente, pero lamentablemente se ha visto envuelta de esta ola de sangre que viene azotando al país. Ahí vemos toda la obra paralizada por completo. Imaginamos que el día de mañana también va a permanecer así, porque los peritos, la policía viene realizando las investigaciones para determinar quiénes estarían detrás de este macabro atentado, Mávila. La verdad, Candy, bueno, comentábamos al inicio en el avance realmente de Ocurre Ahora y decíamos que esto simplemente deja claro que urge en el país conocer ese plan de lucha contra la inseguridad. Urge. Es un asunto preocupante porque, de confirmarse que el consorcio, los trabajadores recibieron amenazas y que no las denunciaron, tampoco vemos seguridad especial que se pudo haber establecido en las inmediaciones de la obra, porque lo han hecho, por lo menos por lo que vemos a través de las cámaras de seguridad, con una facilidad, ¿no? Como tú dices, han planificado perfectamente bien, pero ves ahí que pasa la mototaxi y la lanzan sin ningún problema.
No hay una persona que mire. En realidad estamos reconstruyendo los hechos por las imágenes grabadas desde los distintos ángulos de las cámaras de seguridad de la obra. Una obra importante. Ayer justamente dábamos cuenta de una nota preparada por Jessica Lara de cómo la delincuencia ha ido avanzando y cómo hay 6 millones, se calcula, de peruanos en el país que son víctimas de extorsión. Probablemente algunos son trabajadores de obras como estas, son obras de infraestructura. Ya no hablamos de pequeños negocios, sino obras millonarias, donde trabajan muchísimas personas y donde la deliberada intención no ha sido asustar, ¿no?, al consorcio. Ha sido atacar a los trabajadores porque sabían que en esta oficina, que era la oficina de carpintería en esta zona, iban a encontrar personas, lo cual agrava el delito que se ha cometido, ¿no? Vamos a estar, por supuesto, atentos, Candy. Lamentamos nuestras condolencias a la familia de Jorge Guayanay. No podemos creer que una persona de 30 y tantos años haya sido víctima así en un santiamén, haya perdido la vida a manos de estos delincuentes que realmente van superando los límites a diario. Vamos a regresar contigo ante cualquier novedad y cualquier información que nos puedas alcanzar, especialmente sobre la suspensión de las obras. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con más información. Regresamos en Ocurre Ahora y nos vamos rápidamente hasta San Juan de Lurigancho porque Karina Reinafarge está allí luego de que una obra se derrumbara. ¿No? El registro es impresionante y muestra cómo desde la base no hay nada que hacer. Los obreros quedan perplejos, simplemente intentan alejarse debido a que toda la estructura se vino abajo. Adelante, Karina, contigo. Así es, Mávila. En este momento nos encontramos en la cuadra 12 de la calle Cajamarquilla, pero yo quería mostrarte primero, antes de hablar con la familia afectada, es decir, y me tengo que corregir, con la familia más afectada, porque todas las familias de la cuadra se han visto afectadas porque se han caído 4 postes. Mira, aquí ya hay una empresa levantando uno de ellos, pero vamos a avanzar para mostrarte porque el problema llega hasta la esquina de la cuadra. Vamos a pasar por acá, sino que acaba de llegar el camión para reponer los postes que se han caído de las empresas de telefonía, ¿no? Y en este momento lo que están haciendo es levantar los postes caídos para poner los otros. Aquí hay otros 2 en el suelo. Vemos a los trabajadores y en la esquina está el 4º poste caído. Ustedes pueden apreciar qué pasó en las imágenes que estamos viendo, que hemos conseguido en exclusiva de uno de los vecinos, que exactamente es el señor José Martínez. ¿Por qué? Porque su casa literalmente se rompió después de este derrumbe. Suena extraño decirlo, pero una de las estructuras cuando se viene abajo golpea la pared de la casa del señor Martínez. Pero y ¿qué pasó, ahora Karina? vamos. Esto empieza hace 10 días, según nos cuenta el testigo y afectado, el señor José Martínez, que está aquí con nosotros. Esto empieza hace 10 días, señor Martínez, ¿verdad? Sí, más o menos hace 10 días empezaron con los ruidos del rotomartillo y el día jueves hubo un impacto donde se vinieron abajo los 3 pisos. Por eso presumimos que tuvo que haber sido que le haya puesto pólvora o algún artefacto detonante para que se vinieran los 3 pisos abajo. Pero aún quedó el casco. Luego han seguido demoliendo con una máquina que no debería entrar ahí, teniendo vecinos colindantes, y el operador en una mala maniobra jala las últimas columnas que en el video se ve y se viene hacia adelante la estructura golpeando mi casa y golpeando al medio, ¿no? Donde ha estado pasando autos transitando, gente caminando, pudiendo haber matado a alguien, poniendo en riesgo a bastantes personas. Karina, se ha tumbado los 4 postes. Y ha tumbado los 4 postes de telefonía claro. y de cable. No, el impacto es tremendo, Karina. Yo quería preguntarle al señor, a ver, ahí donde vemos que había prácticamente un arco, que es lo único que quedaba, porque en las imágenes que tú tienes, que son las del momento del derrumbe, había una suerte de casco, como ha dicho el señor, que finalmente se viene abajo. Ahí está.
Pero ¿qué había pasado, digamos, para que esto, qué había ahí antes? Hace 10 días, hace 15 días, ¿había una casa? ¿Había un edificio? ¿Qué cosa era esto? ¿Un almacén? Era una estructura de 3 pisos, que era una como fábrica abandonada, ya que no tenía dueño, porque eso nunca se inscribió en la municipalidad, solo ha tenido posesionarios. Es la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿cómo les han dado la licencia de funcionamiento? Si un requisito es que sean propietarios. Claro. Segundo, tampoco han ido a los vecinos colindantes a tomar el registro fotográfico y a avisar, a notificar que se va a hacer ese tipo de demolición. Y no creo que la manera correcta sea usando explosivos, haciendo una detonación en primera instancia y después metiendo una máquina. Usted se ha quejado en el municipio y en la comisaría y nadie ha hecho nada. Exactamente, yo me he quejado en la municipalidad de Zárate, he metido la queja formal, he ido al SECOM, que es también de la municipalidad de San Juan de Lurigancho, para que tomen acción, ya que estaban poniendo en riesgo a personas adultos mayores. Yo tengo mi mamá de 88, mis niños de 10 años, 2, y todos los vecinos en general, pero no me hacían caso. ¿Cuántas familias viven alrededor de esta estructura? Caballero, ¿cuántas familias viven y cuál es su casa? ¿Dónde estaba exactamente su casa para entender la dimensión de lo que ha ocurrido? Mire, ahí en mi predio vivimos 4 familias por departamentos. Al otro costado igual, 4 familias en la otra vivienda, y al medio era la fábrica, ¿no? Mávila, esta es la casa del señor Martínez, para que tú puedas apreciar, y también nuestros televidentes. Señor Martínez, ¿me acompaña, por favor? Yo quiero mostrarte, ya que ya tenemos, y no sé si tengo tiempo, ¿podemos ingresar para ver el hueco que ha quedado en su casa? Sí, claro. Vamos a pasar, Mávila, sino que, mira cómo está la pared de la parte de arriba. Y mira lo que hay que hacer para entrar en la casa del señor Martínez. Después de que Ronald les muestre la parte de arriba, abra por favor, mientras yo voy mostrando acá. Mira, yo quiero pasar a su casa y no puedo, hay que levantar el pie así, porque han quedado los cables, una telaraña de cables. Y vamos a pasar a su casa, Mávila, para mostrarles a ustedes, porque yo cuando le decía al señor Martínez, me dice, pasa para que veas cómo ha quedado. Le han roto literalmente una pared. Mira cómo está. O sea, a ver si sube la cámara un poquito. Y no había una ventana, hay un hueco ahí, ¿no? Sí, un hueco de más o menos de 2 metros por 2 metros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está todavía un poco de las piedras, de los escombros que cayeron en ese momento. Ahora, obviamente, ellos han limpiado porque habían ladrillos, ¿no? Pero mira cómo finalmente se han tumbado toda la pared de la casa del señor Martínez. Y en el tercer piso lo mismo. Y lo único que han hecho es poner esta tela. O sea, literalmente han tumbado parte de su casa. Imagínate si una persona, su mamá de 88 años, hubiera estado parada donde yo estoy. Olvídate, si estaba la persona ahí donde tú te encuentras en este momento cuando ocurría ese derrumbe, olvídate. Estaríamos hablando de heridos, Dios felizmente no ha permitido que así sea, ¿no? Y de heridos graves. Ahora, él nos dice que son prácticamente 8 familias. ¿Qué es lo que va a hacer, caballero, con esa pared que se ha venido abajo? Mire, espero que el municipio nos haga caso, porque ya hemos presentado quejas formales, hemos hecho un informe también con un ingeniero en la comisaría. Ya habíamos puesto una denuncia para que vengan a verificar y solo vinieron y constataron, pero decían que no pueden hacer nada. Yo veía y todo el mundo veía que eso no podía ser legal, que no tenían las mallas de seguridad que tiene toda construcción, que nunca pusieron adelante su número de licencia o hicieron público que ahí se va a efectuar una obra sin avisar a nadie. Han caído escombros que han podido matar a alguien, como muestra en uno de los videos, que cayó bastante escombro. Muy bien, Karina, gracias por la información, realmente buen trabajo, gracias por ubicar a al principal damnificado. Le agradecemos también toda nuestra solidaridad
solidaridad con él y su familia y los demás vecinos afectados, porque lo que él dice es cierto. Era una obra que ya estaba advertido, no tenía ningún tipo de garantía, no tenía una licencia, no tenía un control, no había una supervisión. Ellos advertían del peligro hasta que finalmente ocurrió lo que ocurre cuando no se toman acciones. No, la estructura se vino abajo y estas familias resultaron afectadas. Y hay que agradecerle a Dios, que dicen es peruano, que no estemos lamentando pérdida de vidas humanas a esta hora. Pero vamos a otro drama que se registra cuando una mujer mayor, de pronto el dinero poco a poco y los gastos, que por supuesto son absolutamente superfluos, los empieza a exhibir. Pero eso no es lo peor, porque lo peor en esta historia y lo medular es que una hija le roba a su madre el dinero que ella consiguió producto de su esfuerzo. La nota viene a continuación y estoy... Ay, Dios, no me... Su propia madre la acusa de haberle robado todo el dinero de su jubilación, más de 180.000 soles y $6.000. La denunciante es Luz Angélica Meneses, ex docente del magisterio de 61 años, quien asegura que su hija mayor, Rosana Patricia Bravo Meneses, se habría aprovechado de su discapacidad para vaciar sus cuentas bancarias. Su madre. Ella se sigue burlando de mi madre, diciendo que su dinero se lo va a seguir gastando porque ella ya reconoció que es dinero de mi mamá. Mientras la adulta mayor, la denunciante, sin brindar declaraciones. Pero este no sería un hecho aislado. En el año 2011, Rosana Bravo fue intervenida en Chincha por presunto hurto agravado. De manera diaria por más de 3 meses, por sumas de 3.000 soles y compras en diversos establecimientos de lujo por 22.000 soles. La madre denuncia que además... Cuando presentamos estas historias realmente es en vano que tratemos de buscarle una explicación, porque una explicación lógica no hay para que una hija se comporte de esa manera. No parece su hija realmente, no parece una persona que ha sido educada por una señora a la que se le ve bastante correcta, que ha tenido la disciplina de trabajar durante tanto tiempo, es una persona responsable y por lo tanto ha recibido su jubilación. Pero la hija ha ido sacando de 3 en 3 el dinero que era de su mamá, sobre todo consciente de la enfermedad de la señora, de la dificultad que tiene para el acceso a los medicamentos. Lo ha reconocido y la historia de ella, 2021, ¿no? Ella sale, fue denunciado, la denuncia se presentó en Mala, ¿no? Son imágenes de ahí, por estafa, presunta estafa. O sea, está claro que su comportamiento era recurrente, conseguir dinero fácil, dinero que a ella no le había costado, que le había costado a otros. Pero ya realmente que le hayas robado a tu mamá, eso, a ver, ¿cómo describimos una acción así? ¿Cómo la calificamos? No hay palabras que alcancen, ¿no? Con hija desagradecida no basta. No basta, has cruzado realmente el límite, así que nuestro consejo desde aquí es que si todavía te queda un poquito de conciencia, empieces a trabajar, le des la cara a la justicia y le devuelvas cada sol de su jubilación a tu mamá, que lo necesita y se lo ha ganado. Vamos ahora con otras cosas. Una presunta balacera dejó un fallecido y 3 heridos. Esto ocurrió en las oficinas de la empresa Hidra Andina, que está ubicada en el centro histórico de Trujillo. De manera preliminar, hemos conocido que el jefe de seguridad, identificado con el nombre de Miguel Ángel Alba, habría atacado a balazos a 3 funcionarios y luego de ellos se habría quitado la vida. La Policía Nacional llegó al lugar, al igual que las ambulancias, para trasladar a los heridos a los centros de salud cercanos y las investigaciones recién empiezan para esclarecer este caso. Ese es el movimiento policial que se puede apreciar en el centro de Trujillo. Vamos a escuchar un poquito el audio que registró la cámara. Está la policía, ya lo tiene cercado. Este es en la calle San Martín. San Martín, sí, llegando las unidades. Lo tienen cercado. Hoy día es viernes.
Se encuentran rodeados. Ya llegó toda la policía. No toquen nada. Maté ese. Se mata. Cuidado. Y la inseguridad continúa lamentablemente y nuevamente un cambista ha sido blanco. Lo han asaltado en el interior de un centro comercial. Miren ustedes, aquí tenemos parte de las imágenes. Es una persona mayor que está bajando las escaleras. No sabemos realmente a dónde se conduce, pero sabemos que los cambistas manejan efectivo justamente porque su trabajo es ese. Cuando de pronto irrumpe este ladrón y se lleva el producto de su trabajo. Solo 10 segundos fueron suficientes para dejarlo en el suelo y sin su dinero. Ya lo tenían marcado. Es un experimentado cambista, un hombre de edad avanzada. Baja por esta escalera, viste gorra, camisa y lleva una bolsa que aparenta no tener valor. Pero no lo es. Dentro guarda 15,000 soles, dinero con el que, como todos los días, trabajaba. Nunca pensó que volvería a pasar. Ya había sido asaltado una vez. Hoy la historia se repite. El ataque es fulminante. Un sujeto baja de este auto blanco, aparenta ser un taxi, ingresa a la casa, sube las escaleras y le arrebata la bolsa. El cambista se resiste, no quiere soltar su dinero. Hay forcejeo, pierde el equilibrio y cae al vacío. El golpe en la cabeza es brutal, queda tendido, inmóvil en el piso. Mientras tanto, el delincuente huye, sale corriendo y sube a una moto donde lo espera su cómplice. Desde otro ángulo se ve la fuga. Conducen tranquilos, como si nada hubiera pasado. Se pierden entre el tráfico. El robo ya está consumado. Todo ocurrió a plena luz del día en una zona comercial, calle Los Naranjos, distrito de Chaclacayo. En noviembre de 2022, los peruanos quedamos en estado de conmoción cuando se pudo apreciar imágenes de lo que era un ejercicio, una práctica de los bomberos en la ciudad, por la vida de 3 bomberos que perdieron de esta manera la vida. Han transcurrido más de 3 años desde este trágico accidente y la herida está lejos de cerrarse. Después de 3 años del accidente, vuelve a la luz todo lo que hemos sufrido anteriormente, ¿no? Es una herida que se abre. Es Mónica Parazzi, madre de Ángel Torres, uno de los bomberos fallecidos. La acusación fiscal, la misma que determina que la pena que está solicitando el señor fiscal es 5 años, 5 meses para todos los involucrados, 10 personas en total, trabajadores de Lima Airport Partner y de Corpa. La parte agraviada, sin embargo, está disconforme, sobre todo la tipificación del delito. Porque se ha tipificado como lesiones culposas y como homicidio culposo, es decir, lo han tomado como un accidente, como una negligencia. El señor fiscal pudo haber tipificado esto como un delito de homicidio doloso, además con dolo eventual, y así también como lesiones dolosas. Con ello, la pena no hubiese sido 5 años, 5 meses, la pena mínimamente hubiese llegado entre 8 hasta los 12 años. Los deudos piden ahora solo celeridad en el proceso. Y lo que queremos es que esta notificación que ha dado la Fiscalía, ya que el juez ordene el juicio para que se haga efectiva. O sea, lo que queremos es justicia, tanto para ellos como para nosotros poder vivir en paz. El caso lleva ya más de 1 año de retraso y esta madre lo tiene más que presente. Yo siempre te tengo presente, Ángel. Has sido el mejor segundo jefe de la Garibaldi. Siempre estás acá conmigo. Es parte de una lucha que lleva en la piel. Y no solamente quedamos en shock cuando vimos las imágenes de administración, ¿no? Trabajadores de Corpac, trabajadores finalmente de LAP están comprendidos en esta investigación. Se ha presentado ya una acusación finalmente fiscal.
todo sea por la memoria de Ángel Torres, Nicolás Santagadea, Manuel Villanueva, valerosos bomberos que no tuvieron por qué morir, pero que ese día perdieron la vida a causa de la negligencia de otros, que todavía, a pesar del tiempo transcurrido, no han finalmente respondido ante la ley. Ojalá que la acusación fiscal finalmente pueda ser tramitada de la manera más rápida y posible y que sea lo mejor para los familiares. Vamos ahora a la información del presidente José Gerí. Hoy ha sido un día clave para el gobierno porque el mandatario respondió a todas las preguntas formuladas por el fiscal interino Tomás Aladino Gálvez. Esto en el marco de la investigación preliminar que se lleva a cabo. Fue una diligencia en Palacio de Gobierno, esto por la investidura de Gerí, ¿no? Y el origen tiene que ver con las reuniones con este empresario chino, Xi Guoyan. Según la fiscalía, lo que dijo el fiscal, Gerí respondió alrededor de 30 preguntas de manera directa. Además, ha dicho que autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones para facilitar las indagaciones. Pero ojo con esto, porque lo que dijo el fiscal es que el propio Gerí pediría el reporte de las llamadas. Yo no entiendo si el procedimiento es así. La Fiscalía continuará evaluando las declaraciones, la información obtenida, mientras el caso continúa en proceso de investigación. Y lo que ha dicho Tomás Aladino Gálvez es que no se descarta eventualmente volver a interrogar al presidente. Escuchemos al fiscal. Ha respondido todas las preguntas que se le ha hecho, tanto la Fiscalía como la Procuraduría. Y además ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de sus comunicaciones. No le puedo precisar cuántas preguntas, son alrededor de 30. Todas las ha contestado. Material audiovisual no le hemos solicitado porque eso lo recabamos nosotros mismos. El Tribunal Constitucional estableció ciertos límites para las investigaciones a un presidente de la República en ejercicio. Por eso es que el fiscal dice sobre los videos, por ejemplo, esto tendrán que solicitarse en el marco de otras carpetas porque también tendrá que investigarse a los famosos empresarios chinos. Así va la cosa por el momento. Hoy Gerí habló con la Fiscalía de pronto y hay un nuevo interrogatorio si el fiscal así lo dispone. Pero de otro lado, retomamos el tema de la inseguridad porque un empresario fue atacado por 2 raqueteros y esto cuando llegaba a su casa en Piura. Mientras él estacionaba, los delincuentes aprovecharon que el portón todavía estaba abierto, se acercaron de manera sigilosa. Al descender del vehículo, la víctima intenta, como es obvio, defenderse, pero uno de los sujetos le dispara y lo deja herido. Los atacantes huyen en una motocicleta mientras los vecinos auxilian al herido y se puede ver claramente cómo una señora recoge el teléfono de uno de ellos y luego se retira de la escena. Todo esto ocurrió a una cuadra de una comisaría en Piura. Ahora realmente las cámaras de seguridad registran todo y esto puede ser una herramienta, de hecho lo es en algunos casos, para esclarecer delitos como este. Vamos a una denuncia que nos ha llegado, la denuncia hecha por una mujer que fue atendida en una clínica local. Ella asegura que por un lado no se practicaron los exámenes que se requería para determinar, digamos, algún daño en su hijito. Ella dio a luz allí y luego el niño, producto de un tumor que no le fue detectado al tiempo, perdió uno de los ojos. Pero además ella dice que sin su consentimiento le ligaron las trompas. Y ella lo descubre cuando intenta tener otro hijo. Pero la historia completa nos la cuenta con ayuda, por supuesto, de la denunciante Jessica Lara. Intentó concebir un nuevo hijo, pero en el camino, asegura, habría descubierto algo que jamás imaginó. Un procedimiento que, según denuncia, la habría dejado estéril sin su consentimiento. ¿Y a quién denuncia usted? A la Clínica San Felipe. Por la culpa de ellos no puedo tener hijos y yo quiero ser madre.
Hoy esta madre de familia se encuentra inmersa en una batalla legal contra una reconocida clínica del país. Denuncia que tras dar a luz a su tercera hija mediante cesárea, le habrían practicado una ligadura de trompas, un procedimiento de esterilización permanente que, afirma, nunca autorizó. Se acerca una enfermera a decirme de que firme el consentimiento de ligadura de trompa. Y yo me quedo en shock, sabía nada. ¿Qué explicación le dieron? Me dijeron que era una equivocación de la enfermera. Entonces yo creí que no me habían ligado. Hasta que intentó tener que intenté tener otro hijo. Este documento presentado por la denunciante y que forma parte de la investigación evidenciaría que no existiría su firma en el consentimiento informado, un requisito indispensable para este tipo de intervención. Nunca firmé ese documento, así consta en la historia clínica. Pero aún así le ligaron. Aún así me ligaron, por eso ellos me hicieron creer eso. Me negaron y ahora vienen las consecuencias. Bueno. Consultamos a un especialista quien explica la gravedad de una intervención de este tipo si se realiza sin autorización. Es una intervención quirúrgica irreversible. Definitivamente estamos con algo ilegal. Nadie puede someter a nadie a una intervención quirúrgica, como en este caso, sin su consentimiento, salvo que sea una emergencia, que haya entrado por emergencia o que esté en peligro su vida. Pero esta no sería la única presunta negligencia que denuncia. La madre y su defensa legal sostienen que durante ese mismo parto no se habría realizado un examen clave a la recién nacida. Cuando ella ya da luz, no se hace el correcto examen neonatológico que se le deben hacer a los niños cuando nacen, que es específicamente el cribado oftalmológico. Es un examen que se le hacen a los neonatos, a los bebés, para ver cualquier tipo de afección. Tiempo después, al acudir a otro centro de salud, asegura que a su hija le detectaron un tumor ocular, derivando a una extirpación de uno de los ojos. A mi hija me desahuciaron porque el tumor estaba llegando al cerebro. Me dijeron que si en una semana yo no operaba a mi hija se moría. Por estos hechos, la denunciante ha presentado una denuncia penal contra la clínica y los médicos tratantes por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, además de falsedad ideológica. Las investigaciones están en curso. Este programa buscó los descargos de la clínica vía telefónica. Dejamos nuestros datos y un número de contacto, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta. Terrible la historia de esta mujer. Ella ha contado su versión. Habrá que esperar la versión de la clínica y reconstruir los hechos. Revisar los documentos, si se le dijo, no se le dijo, pero revisar el expediente clínico, porque realmente darte con la sorpresa de que quieres agrandar la familia y que no puedes, y sentir que no te han dicho la verdad, debe ser tremendamente doloroso. Más aún cuando si en la clínica, digo en el supuesto de que hubieron podido practicar, pudieron haber practicado esos exámenes que hubieran impedido que su hijito o su hijita perdiera la vista, también debieron hacerse. Pero aquí lo que queda es el descargo, hay que esperar el descargo de la clínica. Pero desde ya es una historia que conmueve, sobre todo viniendo de una mujer que empieza diciéndonos, quiero tener hijos y no puedo, ¿no? Que encuentre la respuesta y que encuentre la información que ella necesita. Y si finalmente aquí se cometió un abuso, alguna irregularidad, o acaso un delito, la denuncia tendrá que proceder. Atención, vecinos de La Molina, mucha atención. La Municipalidad de Lima ha suspendido la marcha blanca y el inicio de las obras de la nueva vía rápida Javier Prado. Una medida que responde a las quejas, a los reclamos, ¿no? La gente dijo no, por favor, de los vecinos de la zona y la solicitud posterior de la Municipalidad de La Molina para que se paralice de manera inmediata el inicio de estos trabajos.
Los desvíos iniciados el lunes 26 han causado graves problemas de tránsito. Realmente parece que se improvisó todo. De esta manera, la comuna anunció que se conformaría una comisión evaluadora para analizar la transabilidad, dice, de los desvíos y así poder continuar con la construcción de la vía. Pero, a ver, señores, ¿no debieron hacer esa evaluación antes de empezar a desviar el tránsito? Aquí tenemos un comunicado, el primero es el de La Molina, ¿correcto? El comunicado. Vamos a la parte sustancial, que dice, ¿no? Solicitamos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, ya Invermet, institución encargada del financiamiento, paralizar de manera inmediata, contundente, estos trabajos, suspender los desvíos y reabrir totalmente la vía hasta que se subsanen las deficiencias. Ahora veamos el documento de la Municipalidad de Lima, ¿no? Este es el de la Municipalidad de Lima, que dice: la municipalidad constituirá de inmediato una comisión técnica, y aquí viene nuestro cuestionamiento. Y esta comisión técnica viene cuando ya finalmente se había iniciado la marcha blanca y la construcción, porque lo anunciaron con anticipación y no sabíamos que no había una comisión técnica que haya evaluado, ¿no? Y dice, emita garantizando una solución eficiente que respete la tranquilidad de los vecinos. Reporteros que han estado ahí, periodistas y personas, nos cuentan que no hay una señalización, no están bien delimitados los desvíos y que realmente es un desorden monstruoso, a tal punto que la Municipalidad de La Molina ha tenido que decir, por favor, paren esto, porque de lo contrario se paraliza el distrito y se paraliza esto, que es una zona de tránsito, además, para conectar el centro y el sur de la ciudad. Así que atención a ello. Por lo pronto, la situación ha quedado en stand-by. Pero vamos ahora con las lluvias que continúan, sobre todo en las provincias. ¿Qué está ocurriendo en el Braen, por ejemplo? Centros poblados han quedado completamente inundados luego de las intensas lluvias. Vean ustedes las imágenes, esas son las consecuencias que ha provocado el desborde del río Kempiri. Afectó chacras, afectó los cultivos de la población allí, que vive de eso además. No solamente allí, sino en Pasco. A ver, en Pasco las lluvias ocasionaron la caída de lodo. Piedras, árboles se vieron afectados y todo esto bloqueó una vía nacional en el distrito de Posuso. No, ya no hay tránsito por ahí, la vía está bloqueada. En Chanchamayo, además, una niña de 8 añitos murió, así. Una niña de 8 años murió, quedó sepultada por una avalancha de lodo, de tierra, mientras se desplazaba por una vía de la localidad. Una pequeñita que iba por ahí cuando de pronto no se pudo hacer nada y vino una avalancha y la sepultó. Las autoridades lamentaron el hecho. Han recomendado tomar precauciones ante el incremento de deslizamientos a causa de las lluvias. ¿Dónde está Indesi, señores? ¿Dónde está? ¿Qué hicieron las autoridades para advertir? ¿Comunicaron? ¿Se informaron? ¿Desarrollaron algún tipo de ejercicio previo para evacuar las zonas que se podían ver afectadas por esto? En Ayacucho, una lluvia torrencial inundó las calles, dejó a la población sin acceso a la carretera principal. Así están las vías en la ciudad. Miren ustedes, son las imágenes allí. Son ríos, ya no son vías transitables. Estos son ríos y esto supone horas, días, ¿no? en los que la ciudadanía, los habitantes no pueden trabajar, no pueden cumplir con sus actividades. Hay una afectación económica, por supuesto, porque el agua ingresa a los negocios, ingresa a las casas. Una pesadilla, no podemos calificar de otra manera, es lo que sufrió una pareja que fue asaltada. No, le roban la camioneta, pero pasan 4 minutos larguísimos, en los que los delincuentes que bajan de un vehículo, 2 bajan, había otros dentro, no, roban todo, pero se dan el tiempo y el lujo, todos encapuchados, de pedir la clave, el teléfono celular. En algún momento el esposo trata de indicarle a su esposa que escape de la situación, pero lo que llama la atención es que todo esto ocurre y hay gente que pasa por ahí, por allá, vehículos también. 4 minutos es mucho tiempo, es decir, todo el tiempo que quisieron y que pudieron. Vamos con la nota.
Minutos de desesperación para una pareja de esposos encañonados por delincuentes que buscan robarles su camioneta. 10 de la noche, las víctimas acaban de mudarse a su nuevo hogar. Llegan a bordo de su vehículo, descienden y se dirigen a la maletera para descargar las cajas. Una a una van siendo colocadas en el suelo. De pronto, se asoma un auto color gris en la calle Víctor Criado y dobla hacia la calle Manuel Estrada en el Cercado de Lima. Al interior van los ladrones vigilando a sus presas. Los cónyuges no imaginan la pesadilla que les tocará vivir. De pronto, son sorprendidos por un pistolero encapuchado. La mujer intenta correr, pero es apuntada y regresa con los brazos en alto. El mismo ladrón se encarga de su esposo, lo amenaza y le exige las llaves. Mientras tanto, un segundo cómplice se acerca a ella, revisa los bolsillos, saca su celular y la obliga a dictar las claves de sus cuentas bancarias. En simultáneo, su pareja sigue a merced del primer ampón. Es jaloneado y obligado a colocarse de rodillas. Le quita su billetera, pero no encuentra dinero y la lanza al suelo. Fuerzan a la joven a arrodillarse junto a su esposo. Ahora sí, uno de los zampones sube a la camioneta. Trata de encenderla, pero suena la alarma. Obligan a las víctimas a indicarles cómo apagarla. En un segundo de distracción, la mujer intenta escapar, pero es detenida por el vehículo que transportaba a los integrantes de esta banda. El sistema de seguridad no deja de sonar. Están desesperados por tratar de arrancar. Han pasado 4 minutos hasta que finalmente lo logran. Antes de irse, uno de ellos le arrebata otro juego de llaves a la chica y lo tira. Completan el asalto y fugan a toda velocidad. Los propietarios relatan que habían comprado el vehículo hace apenas 3 años. Horas después, recibieron una llamada para pedirles 8.000 soles como rescate de su unidad. Sin embargo, decidieron no aceptar por temor a que sea una estafa. Teníamos una laptop, teníamos nuestras cosas de la mudanza, ¿no? Teníamos también dinero de ahí. Uno era peruano, el otro era venezolano, porque le decía chamo, le decía, ¿no? He perdido el carro, plata, celular, todo, más que todo, pero gracias a Dios no he perdido la vida, ¿no? Ahora piden a la policía que inicie las investigaciones para dar con el paradero de este bando delincuencial que sigue por las calles al acecho. Qué rabia, ¿no? Qué rabia que se lleven las cosas que además te ha costado con tanto esfuerzo. Se estaba mudando esta pareja además. Alias el monstruo, vamos a ocuparnos de él. Pasó su primera noche recluido en la base naval del Callao, un centro de máxima seguridad donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva. Fue trasladado desde la carceleta de La Dircote bajo un estricto operativo con agentes de unidades especiales del INPE y de la Policía Nacional. Permanece el delincuente aislado bajo vigilancia constante en el penal reservado para internos de perfil extremo. Antes de su internamiento, Moreno Hernández fue sometido a protocolos de seguridad que corresponden a internos de alta peligrosidad. Esto incluye, por ejemplo, el rapado completo del cabello y la eliminación de la barba y el bigote. Pero también tenemos, y a propósito de la detención, y una vez conocida la llegada del monstruo a nuestro país, una de las víctimas de la organización criminal que él dirigía, Jacqueline, recordarán ustedes, la empresaria está preocupada, pero quiso compartir con la gente que la sigue por las redes sociales ese sentimiento natural, por supuesto, además de recordar lo que le tocó vivir.
Pero por otro lado, vamos también contándoles que 7 delincuentes desataron una feroz balacera contra la policía, utilizando incluso fusiles de largo alcance. Y esto es lo que nos ha llamado más la atención. Todo comenzó cuando ellos ingresan a una vivienda, amenazan a los integrantes de una familia, luego, por supuesto, les quitan sus cosas. Un patrullero de la zona se da cuenta del hecho. Inicia un enfrentamiento. Al verse acorralados, los asaltantes también abren fuego de manera indiscriminada y huyen del lugar. A pesar de la persecución policial, escaparon con el botín. Pero fíjense ustedes en las imágenes, el tipo de armamento son fusiles, armas largas. Y aquí la gran pregunta y una de los pedidos que se le hace a la policía, a las autoridades, es que no vamos a poder combatir a la delincuencia, no solamente si no se hacen más operativos, sino además se corta el acceso al uso de este tipo de armas, ¿no? Que hemos visto que se venden incluso a través de Internet. Tiene que haber una política para el control de aquellos que portan armas y el uso que les dan a estas. Por ahí también va. Hacemos una pausa en Ocurre Ahora y regresamos. Vamos con las imágenes que les habíamos anunciado porque un hombre literalmente salvó de morir. Trabaja en limpieza pública, se cae del camión recolector, sus amigos avisan al chofer, el chofer retrocede, ¿no? Y cualquiera dijo, lo atropella, pero no, se salvó, salió ileso y por su propia cuenta. Vio pasar delante de sus ojos la muerte, pero aún no le había llegado la hora. Estas imágenes impactantes muestran a 3 trabajadores recolectores de residuos parados en la parte posterior de un camión de basura en la provincia de Jaén, en Cajamarca. Cuando la unidad empieza a retroceder por un camino empinado, uno de los empleados pierde el equilibrio y cae al suelo. El enorme vehículo pasa por encima del hombre ante la mirada desconcertada de sus compañeros, quienes gritan desesperados para que el chofer detenga inmediatamente el vehículo. Sus colegas intentan rescatar al trabajador, quien terminó atrapado debajo de la tolva del camión de limpieza pública. No solo sobrevivió de milagro, para sorpresa de todos, el recolector logra salir por sus propios medios y luego camina hacia los matorrales, reflexionando por la segunda oportunidad que le dio la vida. Y ahora tenemos un adelanto de lo que usted verá la próxima semana en Ocurre Ahora. Un caso increíble. Trabaja como albañil, es albañil, pero ofrece servicios también de odontología. Esta semana en Ocurre Ahora. Increíble, es albañil por unas horas y funge de dentista en otras. ¿Con qué me extraía el...? Como la sella. Trabajador de la construcción, ofrece servicios de odontología de manera informal y sin las medidas sanitarias respectivas. Pero además los invitamos porque este domingo tendremos como invitado en Fuego Cruzado Electoral al candidato presidencial Carlos Spa en una entrevista que usted no se puede perder. Porque el futuro del Perú depende de nuestras decisiones. Este domingo 1 de febrero a las 9 de la noche, en una entrevista de verdad, Carlos Spa se enfrenta al Fuego Cruzado Electoral. Y así llegamos al final de esta edición de Ocurre Ahora. También terminó la semana. Que tengan un estupendo fin de semana. Regresamos con ustedes el lunes en Ocurre Ahora, pero el domingo los espero en Fuego Cruzado Electoral. Muy buenas noches.